Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo le presentaron a Jesús el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Mercoledì scorso abbiamo riflettuto su Gesù, modelo dell'annuncio. El miércoles pasado hemos reflexionado sobre Jesús como modelo del anuncio, sobre su corazón pastoral siempre dirigido a los demás. Hoy le miramos a Él como maestro del anuncio. Modelo del anuncio y hoy como maestro del anuncio. Dejémonos guiar por el episodio en el cual Él predica en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Jesús lee un pasaje de la profecía de Isaías y después sorprende a todos con una predicación muy breve de una sola frase. Una sola frase. Dice así: Hoy esta escritura que acaban de oír se ha cumplido. Esta ha sido la predicación de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere decir de sí. Cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. Veamos entonces en qué consiste este primer anuncio. Se pueden identificar 5 elementos esenciales. El primer elemento es la alegría. Jesús proclama: el Espíritu del Señor es sobre mí, para anunciar a los pobres la buena noticia. Hay un elemento de alegría, de gozo. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Testimoniar a Jesús es hacer algo por los demás en su nombre. Entra entre las líneas de la vida de haber recibido un don tan hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo. Sin embargo, cuando falta la alegría, el Evangelio no pasa, porque este, lo dice la misma palabra, es buena nueva, buen anuncio, anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre. Un cristiano triste, decía un pensador, un cristiano triste es un triste cristiano. No se olviden esto. Veamos el segundo aspecto, la liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, no puede presionar a los demás, sino aligerarlos, no imponer pesos, sino aliviar de ellos, llevar paz, no sentimientos de culpa. Cierto, seguir a Jesús conlleva asceticismo, sacrificios. Por otro lado, si cualquier cosa hermosa lo requiere, cuanto más la realidad decisiva de la vida. Pero quien da testimonio de Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. Nos habrá sucedido contarle a alguien sobre un bonito viaje que hemos hecho. Habremos hablado de la belleza de los lugares, de lo que hemos visto y vivido, no del tiempo que tardamos en llegar ni de las colas del aeropuerto, no. Así cada anuncio es digno del Redentor que debe comunicar la liberación.
como este de Jesús. Hoy está la alegría y está la alegría de liberar. El tercer aspecto, la luz. Jesús dice que ha venido para traer la luz, para devolver la vista a los ciegos. Llama la atención que toda la Biblia señala esto. Antes de Jesús señala la curación de un ciego. De hecho, era un signo prometido que llegaría con el Mesías. Pero aquí no se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva. Y también la vida de un nuevo modo. Hay un venir a la luz, un renacimiento que sucede solo con Jesús. Si lo pensamos así, empezó para nosotros la vida cristiana, con el bautismo, que antiguamente se llamaba precisamente iluminación. ¿Y qué luz nos dona Jesús? La luz de la filiación. Él es el Hijo amado del Padre, viviente para siempre. Con Él también nosotros somos hijos de Dios, amados para siempre, a pesar de nuestros errores y defectos. Entonces la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada. No, no es cuestión de suerte o fortuna. No, no es algo que depende de la casualidad o de los astros, y tampoco de la salud y de las finanzas. La vida depende del amor del Padre, que cuida de nosotros, sus hijos amados. Qué bonito compartir con ustedes y con los demás esta luz. ¿Lo han pensado ustedes? Que la vida de cada uno de ustedes, tu vida, mi vida, la vida de todos, es un gesto de amor, es una invitación al amor. Esto es maravilloso. Y muchas veces lo olvidamos. Olvidamos esto ante las dificultades, ante las feas noticias, y esto es feo, ante la mundanidad, ante el mundo que es mundano. El cuarto aspecto del anuncio, la sanación. Jesús dice que ha venido para dar libertad a los oprimidos. Oprimido es quien en la vida se siente aplastado por algo que sucede. Pueden ser enfermedades, fatigas, pesos del corazón, sentimientos de culpa, errores, vicios, pecados. Oprimidos por esto. Pensemos sobre todo en los sentidos de culpa. ¿Cuántos han sufrido por esto? Pensemos un poco en estos sentimientos de culpa de esto y de lo otro. Oprimirnos sobre todo es precisamente ese mal que ninguna medicina o remedio humano puede resanar, el pecado. Y si uno tiene sentimientos de culpa es porque algo ha hecho. Por eso se siente mal. Pero la buena noticia es que con Jesús, este mal antiguo, que parece invencible, el pecado, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano que se extiende de Jesús que nos levanta del pecado. Pero Padre, ¿esto cuándo sucede? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces lo hace? Siempre. Cada vez que tú estás mal, el Señor siempre te extiende la mano. Solamente Él nos quiere tomar de la mano y sacar de ahí. La buena noticia es que con Jesús este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano extendida a Jesús que nos lleva adelante. Jesús nos sana del pecado siempre. ¿Y cuánto tengo que pagar por esto? Nada. Jesús nos sana siempre y gratuitamente. Él invita a los que están fatigados y sobrecargados, dice el Evangelio, nos invita a ir hacia Él. Y entonces acompañar a alguien al encuentro con Jesús es llevar al médico del corazón que levanta la vida. Es decir, hermano, hermana, ya no tengo respuestas para tus problemas, pero Jesús te conoce y te ama, te puede sanar y serenar el corazón. Es decir, llevarlo con Jesús. Quien lleva pesos necesita una caricia sobre el pasado. Muchas veces escuchamos, yo necesito curar mi pasado. Necesito una caricia sobre ese pasado que me pesa mucho.
tiene necesidad del perdón. Y quien cree en Jesús tiene precisamente eso para donar a los otros, la fuerza del perdón de Dios que libera el alma de toda deuda. Hermanos y hermanas, no lo olvidemos. Dios olvida todo. Dios olvida todos nuestros pecados. Eso lo olvida. Para eso no tiene memoria. Dios perdona todo, porque perdona y olvida nuestros pecados. Solamente hay que acercarnos a Él y decirle, Señor, y Él nos perdona a todos. Acuérdense de ese pasaje del Evangelio de aquel que comenzaba a hablar y decía, Señor, he pecado. Y el papá le pone la mano adelante y dice, no te preocupes, no es nada. No le deja de hablar. No le deja terminar de hablar y esto es hermoso porque Jesús nos espera para perdonarnos, para sanarnos. ¿Y cuántas veces? ¿Una vez, dos veces? Siempre. Pero Padre, yo hago las mismas cosas siempre y Él hará lo mismo siempre y hará lo mismo, nos abrazará siempre. Por favor, no desconfiemos de esto. Así se ama al Señor. Quien lleva los pesos necesita de una caricia sobre el pasado y necesita perdón. Y Jesús lo ha hecho. Y esto es lo que hace Jesús, liberar el alma de toda deuda. En la Biblia se habla de un año en el que se era liberado del peso de las deudas, el jubileo, el año de gracia. Este es el último punto del anuncio. Jesús dice, de hecho, que ha venido a proclamar un año de gracia del Señor. No era un jubileo programado, como el que estamos haciendo ahora, todo programado, que se piensa cómo hacer, qué no hacer. No, con Cristo la gracia que hace nueva la vida llega y asombra siempre. Cristo es el jubileo de cada día, de cada hora que nos acerca para acariciarnos, para perdonarnos. El anuncio de Jesús debe llevar siempre al asombro de la gracia. Ese asombro, no puedo creer que he sido perdonado, que he sido perdonada. Es una cosa grande de nuestro Dios, porque no somos nosotros los que hacemos grandes cosas, sino que es la gracia del Señor, que a través de nosotros realiza cosas imprevisibles. Y estas son las sorpresas de Dios. Dios es el maestro de las sorpresas. Siempre nos sorprende, siempre nos sorprende, siempre nos espera. Él nos está siempre esperando. El Evangelio va acompañado de un sentido de maravilla y de novedad que tiene un nombre, es Jesús. Él nos ayude a anunciarlo como desea, comunicando alegría, liberación, luz, sanación y asombro. Así se comunica a Jesús. La última cosa, esta buena nueva, dice el Evangelio, está dirigida a los pobres. A menudo nos olvidamos de ellos. Sin embargo, son destinatarios mencionados explícitamente por Jesús, porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de ellos y recordemos que para acoger al Señor, cada uno de nosotros debe hacerse pobre dentro. No autosuficientes, no, sino pobres por dentro. Decir, Señor, yo necesito tu perdón, necesito ayuda, necesito fuerzas. Esa necesidad que todos tenemos. Hacerse pobre desde adentro. Debe vencer toda pretensión de autosuficiencia para entenderse necesitado de gracia, siempre necesitado de Él. Si alguien me dice, pero Padre, ¿cuál es el camino más corto para encontrar a Jesús? Hazte necesitado. Hazte necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría. Y Jesús se acercará. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Jesús como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret Él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje
podemos ver 5 elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos. Recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos hijos amados del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón, siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.